Bien, vamos ahora a pasar a la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos en el capítulo 2, concluyendo ya este capítulo del Evangelio. Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Y dice así la palabra del Señor: Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos al andar comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Seguro que tenemos en mente las imágenes de los llamados paparazzi, ¿no? Estos periodistas normalmente son de la prensa del corazón, que normalmente son también fotógrafos, se dedican a perseguir a famosos, ¿no? Para sacar fotografías que después puedan vender y puedan de esta manera seguir viviendo, ganándose el pan. Bien, pues los persiguen allí donde vayan. Normalmente, si los famosos, uno de los lugares preferidos de estos paparazzi son las playas, ¿no? Para poderles fotografiar en bañador o allí donde vayan, ¿no? Allí donde vayan. Bien, pues esto es lo que nos podría evocar, ¿no? Transponer a nuestros días, ¿no? Con un poco también de sentido del humor lo que hemos leído aquí. Porque vemos que Jesús está pasando por los sembrados y los ojos de los fariseos los estaban siguiendo, ¿no? No tenían prismáticos en aquella época, pero estarían haciendo mucha atención, como hemos cantado en el Salmo 56, que vigilan mis pasos siempre. Entonces los estaban vigilando. Jesús y sus discípulos habrían salido de la sinagoga y ellos lo verían alejarse por los campos y se estarían preguntando: y bueno, estos, ¿qué van a hacer ahora? ¿A dónde se dirigen, no? ¿Qué pretenden hacer? Y bien, pues entonces vemos esto, y de esto también podemos sacar nosotros lecciones para nosotros, y de entrada, y contrariamente a los usos y costumbres en la predicación, ¿no? Normalmente se deja la aplicación para lo último, pero podemos también, por una vez, ¿no?, ponerlo al inicio, y podemos sacar un punto también de aplicación que también tiene su importancia, que es que los cristianos, como Jesucristo en los días de su ministerio, de su encarnación, son el centro, digamos, de atención de la gente. Los ojos de todo el mundo están puestos sobre ellos, y hagamos lo que hagamos, eso puede ser usado en contra nuestra. Si no comemos, porque no comemos, y si comemos, porque comemos, ya sea en casa o ya sea por el camino. Cuando salgamos entonces de casa, hemos de tener en cuenta
lo que hagamos. Si tiramos un papelillo a la acera y no lo tiramos o se nos cae y no lo tiramos a la papelera, pues se nos va a utilizar en nuestra contra cualquier cosa que hagamos o que digamos, y esto es, por lo tanto, bueno tenerlo en cuenta porque hemos de actuar con sabiduría y en la medida de lo posible evitar no dar pie a comentarios, no dar pie a que se desacredite o sí que seamos puestos en evidencia como creyentes por nuestras obras. Pero con todo y con eso llega un momento en el que se tiene que hacer simplemente lo que se tiene que hacer. Y se tiene que hacer sin estar pensando en el qué dirán de los demás. Y se tiene que hacer esto aún más todavía si está en juego una cuestión de principio importante. Cuando está en juego algún principio de la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que nos encontramos aquí en este pasaje. En este pasaje, esta nueva confrontación o debate o polémica de Jesús con los fariseos es acerca esta vez del sábado. No será la única y no será la última, pero vemos que en esta espionaje que hicieron los fariseos, pues dio como resultado el que Jesús pues volviese a exponer el verdadero valor de las Escrituras, el verdadero sentido del sábado o día de reposo y también su autoridad divina sobre todas las cosas, incluido por lo tanto también sobre el sábado y el día de reposo. Es lo que, por lo tanto, vamos a intentar ver con la ayuda del Señor en esta mañana, esta cuestión del sábado, que pues se suscitó cuando los discípulos estaban pues arrancando espigas y frotándolas con las manos para de esta manera saciar el hambre. Pero antes de verlo hemos de tener en cuenta también que esta cuestión del sábado o día de reposo está hoy día complicada para nosotros. Es una cuestión difícil. Ahí tenemos unas, dificultades, ¿no?, añadidas en nuestro contexto, en nuestro tiempo, que no eran las que habían en los tiempos de Jesús en Israel con los judíos. Porque en nuestro contexto actualmente la mayor parte del cristianismo, en un sentido general, y especialmente también entre los evangélicos en el día de hoy, pues se tiene la percepción, la visión de que Jesús, aquí en este pasaje, y en pasajes parecidos también en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con la polémica con los fariseos y con los judíos acerca del sábado, pues que estaba entonces aboliendo el día de reposo, o aboliendo el sábado. Y entonces en la mentalidad, decimos, contemporánea, de muchos creyentes, y también decimos evangélicos, el guardar el día de reposo o hacer un énfasis acerca del día de reposo, eso era el legalismo de los fariseos, ¿no? Pero no solamente de los fariseos, es que sería el legalismo del Antiguo Testamento, y de eso ya nos habría librado Jesús, porque Jesús es la gracia de Dios, en contra de la ley y del legalismo. Incluso hablar entonces hoy nosotros acerca de la necesidad de guardar el día de reposo, pues sería, según piensan la mayoría, una muestra de legalismo. Una muestra de legalismo es una cosa, por lo tanto, que se rechaza
guardarlo de esta manera. Se ve, por lo tanto, pues todo esto en la manera como la mayoría de creyentes, hablo de nuevo evangélicos, pues pasan el domingo, que no es muy difícil en el fondo de cómo lo pasa el resto de la sociedad, solo que, bueno, hay la diferencia principal de que te vas al culto principalmente por la mañana. Los cultos están, pues sobre todo en las iglesias, solamente un culto, el de la mañana, y bueno, pues entonces la diferencia es si eres joven que, bueno, te levantas más pronto que la media, ¿no? La media, pues, de los jóvenes salen por la noche y, bueno, pues no tienen esa, digamos, entre comillas, obligación de ir a la iglesia, mientras que los jóvenes, pues, hoy en día sí. Los de ya edad, digamos, mediana edad o mayores, pues, bueno, ya más o menos te levantas con el resto, pero lo mismo, la gran diferencia, la mayor diferencia es que vas al templo en vez de dedicarlo a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues, yo qué sé, deporte, ¿no? Viniendo aquí, pues, por las mañanas, los domingos, pues entonces nos encontramos con los días soleados, con una gran multitud de bicicletas, ¿no? De ciclistas, y la gran mayoría de ellos son abuelos, realmente, son de 60, 70 años. Y bueno, pues vemos que conforme se va haciendo mayor la gente, pues vive, pues sí, el día del domingo por la mañana, pero no para ir precisamente a la iglesia. Bien, pues eso es que la gran diferencia es que venimos a la iglesia, después cuando se acaba el culto, no mucho más allá de una hora, pues se sale para, muchas veces, ¿no? Para tomar un café en un bar, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacíamos incluso cuando éramos jóvenes, ¿no? El grupo de jóvenes de nuestra iglesia, pues lo hacíamos y no teníamos tampoco la conciencia, porque no se nos había enseñado, de que estábamos haciendo algo indebido, como realmente así era. Pero bueno, muchos se van a tomar el café o a tomarse, pues, no sé, un refresco, lo que sea. Si a la hora de comer, pues te falta la comida, pues vas a la tienda al lado a comprar un pollo al asto, no hay ningún problema. O si te falta algo para comer, pues vas a la tienda abierta de turno y compras lo que haga falta y no tienes ningún problema. Si pasas por ahí por un mercado al aire libre los domingos por la mañana, pues te pasa para a lo mejor comprar algún libro de segunda mano o algún disco cassette o algunas zapatillas, ¿no? En fin, y como a la tarde no hay culto, pues entonces se dedica a dos grandes actividades, ya sea o estar con la familia, ¿no? Con lo cual pues tampoco hay gran diferencia con la manera de concebir el domingo en la sociedad. El domingo es el tiempo para estar con la familia o entretenimiento, ¿no? Y entonces pues a lo mejor te vas a las zonas a las entradas de las ciudades, estos grandes complejos, ¿no? Que hay cines y también hay restaurantes y hay pues etcétera, etcétera, y tienes entonces un tiempo más de entretenimiento semanal. Bien, vemos que de esta manera pues a grandes líneas no nos desmarcamos de la manera de vivir el domingo que los demás. En nuestra sociedad, y nuestra sociedad pues conviene tenerlo en cuenta, es de tradición, no de cultura católica romana. Entonces de todo esto viene por la herencia también de la visión del catolicismo romano acerca del día de reposo. Y sí, pues en el catolicismo pues por supuesto está el domingo, y el domingo la gente va a la misa. Pero bueno, en el catolicismo romano el valor del domingo, pues, bueno, no voy a decir que sea igual que el resto de los días, porque no lo es, pero sí que el domingo es igual al resto de los días de guardar. Es decir, de las festividades impuestas por la autoridad de la Iglesia, ¿verdad? Que no proviene de la Biblia, sino que es por la autoridad de la Iglesia. Así, por lo tanto, pues sí, es el día para ir a la iglesia, como también el resto de la fiesta de guardar, como también por otro lado pues hay también misas a diario, con lo cual no hay
una diferencia esencial entre el domingo y el resto de los días en la mentalidad y en la cultura del catolicismo romano. Para nosotros incluso vemos, está la cuestión incluso del nombre, ¿no? Para nosotros sábado, ¿no?, en nuestra mentalidad pues es el primer día del fin de semana, ¿no? Y no puede ser otra cosa. Y como día de reposo pues será el sábado el día de reposo de los judíos o de los adventistas, ¿no? Pero en la mentalidad también católica romana o también incluso evangélica sería un error decir que nuestro domingo es nuestro sábado, que nuestro domingo es nuestro sábado, que nuestro domingo es nuestro día de reposo, lo mismo que era el día de reposo, el último día de la semana, ¿verdad? El reposo para los judíos, y que lo hemos de guardar también religiosamente y santificarlo para el Señor. Y pues ya digo, porque en esta manera de pensar, este reposo, esta obligación del reposo, pues habría sido abrogado por Jesús. Y bueno, pues en eso estamos, porque eso realmente, si abordamos este texto sin hacer mención a toda esta, digamos, dificultad de nuestra mentalidad, pues realmente, pues, bueno, vamos a estar un poco, pues a lo mejor, pasando por alto, ¿no?, las dificultades que la gente encuentra, o que podemos incluso encontrar nosotros, ¿no?, al ver este texto. Porque esta manera de pensar condiciona la interpretación de lo que hemos leído. Nos condiciona en el sentido de que Jesucristo aquí no solamente se está enfrentando a los fariseos, sino está aboliendo la obligación de un reposo, ¿no? Bien, pues como decíamos, nada tiene que ver esto con lo que estamos aquí leyendo en estos versículos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque lo que aquí estaba haciendo Jesús no tenía nada que ver con una transgresión del cuarto mandamiento del Decálogo, de guardarás el día de reposo para santificarlo, guardarás el sábado santo, sin trabajar y santificándolo para el Señor. Porque aquí de lo que se trata es que los discípulos arrancaron espigas para restregarlas y para comerlas. Y de entrada hemos de ver que esto es una acción lícita y conforme a la ley de Dios. Lícita y conforme a la ley de Dios, en un sentido general, ¿no?, sin especificar el día. Pero vemos en Deuteronomio, en el capítulo 23 y en el capítulo 25 de Deuteronomio, dice, podemos leer también pues el versículo anterior, 24-25, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no podrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y es por lo tanto el mismo caso aquí, ¿no?, de un sembrado o pues a lo mejor de algún árbol frutal, ¿no?, que si tienes hambre pues puedes entrar ahí y pues tomar del sembrado lo que te abarque tu mano, ¿verdad? Lo que te abarque tu mano. No se trata por lo tanto de ni ir con el cesto para llenar el cesto, ni tampoco meter la hoz para segar. Entonces vemos que se trata de arrancar unas espigas y restregarlas para comer. Sin duda, pues ellos habrían salido de la sinagoga, Jesús y sus discípulos, y pues no habría nadie que les haya invitado a su casa. O a lo mejor pues no tenían tampoco gran cantidad de alimentos para ellos. Es, por lo tanto, lo que aquí estaban haciendo los discípulos era pues matar, lo que decimos nosotros el gusanillo, ¿no?, matar la sensación de hambre. Es como cuando uno no ha comido
tienes hambre y comes un puñado de pipas, o comes 4 pistachos, ¿no? Entonces vemos que esto no era transgredir el mandamiento del decálogo. Y de hecho los fariseos, cuando está diciendo aquí en el versículo 24, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Entonces vemos que no se están refiriendo a la ley divina, no se están refiriendo al cuarto mandamiento, sino a la tradición, a la enseñanza de los rabinos. Y de hecho pues, hay en concreto libros, ¿no?, acerca de cómo se tenía que guardar el reposo, el sábado. En concreto hay la obra Mishnah Sabbat, en el capítulo 7, en el versículo 2. Entonces ellos daban una lista, en el texto dice de 40 menos 1, es decir, de 39 acciones. Y estas 39 acciones se le llamaba los padres, pero cada acción, ¿no?, estaba subdividida en 6 cosas cada una, y se le llamaban entonces las hijas. Entonces vemos, ¿no?, 39 por 6, pues ¿a cuánto da eso, no? Bueno, pues fijémonos la cantidad enorme de actividades que ellos declaraban proscrito, y llegaban pues hasta el punto de que en el día de reposo no se podía desatar un nudo, o que en día de reposo no se podía dar más de una puntada al coser, ¿no? Si tienes una urgencia, se te ha hecho un agujero, entonces solamente una puntada, no más, ¿no? O no se puede encender un fuego, etcétera, etcétera. Se llegaba hasta los detalles más pequeños, más nimios, ¿no? Por lo tanto, vemos que aquí no se trata de que Jesús y sus discípulos se habían puesto a cosechar la tierra de otro. Jesús y sus discípulos no se habían puesto a cosechar la tierra de otro en sábado, sino que habían arrancado 4 espigas para frotarlas, para comerlas, para saciar así el hambre, el apetito. En principio, pues, estamos de acuerdo que no se tiene que cosechar en el día de reposo, como no se tiene que hacer trabajo agrícola, o que no se tiene pues que trabajar en la huerta. Si se tiene pues bueno, tampoco yo entiendo mucho de trabajo del campo, pero si uno tuviera pues animales, por principio se les puede dar, sí, de beber, o soltarlos al campo para que coman, ¿no?, para beber, ¿no?, pero no dedicarse a que no sea un día de trabajo normal, no sea un día de trabajo normal en el campo. Entonces vemos, arrancar 4 espigas para comerlo allí, eso es realmente un trabajo. Eso es realmente entonces quebrantar el día de reposo. Evidentemente, pues era una acusación contra Jesús. Y bueno, pues lo que realmente era esto, era, digamos, la intención, el propósito de los fariseos de intentar sorprender a Jesús en los detalles. Intentar, digamos, atraparlo, ¿no?, ponerlo en evidencia. Y en el fondo con mucha mala intención, con bastante maldad por su parte. ¿Por qué? Pues porque Jesús era conocido como rabino, y él predicaba y anunciaba la palabra de Dios, enseñaba a la gente. Y vemos que se le estaba intentando desacreditar, desautorizar. Un rabino, ¿qué mayor descrédito pueda tener que estar rompiendo, quebrantando la palabra de Dios? Si él es un hombre de Dios, un dirigente religioso, ¿qué mayor descrédito que se le acuse de impiedad? Se le estaba, por tanto, acusando de esta manera de impiedad y de no tener cuidado por la palabra de Dios, y de estar dando un mal ejemplo a la gente. Y de esa manera, pues, se estaba desacreditando a Jesús y, por lo tanto, también su mensaje y su ministerio. Era como si estuvieran diciendo, mira, pues,
en los detalles, ¿no?, se ve realmente si Él es cuidadoso. En los detalles se ve realmente si Él es una persona que realmente enseña la palabra y hace guardar los mandamientos de Dios o no. Vemos que es un ataque con mucha mala intención, con mucha maldad. Y realmente pues suponía un desafío para Jesús. Y se estaba, por lo tanto, desafiando su autoridad. Y ante este gran desafío, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Pues la respuesta de Jesús podemos verlo triple, en 3 partes. En primer lugar, vemos los versículos 25 al 26, cómo Jesús pues está asentando la verdadera autoridad religiosa. La verdadera autoridad en la religión no es la tradición o la enseñanza de los hombres, sino es la Escritura misma. Vemos que ellos veladamente les estaba acusando a Jesús de estar transgrediendo, ¿verdad?, la Biblia, la palabra, y la respuesta de Él es acusarles a ellos de que verdaderamente no entendían la Escritura. Les estaba Él diciendo que no conocían la Escritura. Dice, versículo 25, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Entre paréntesis, claro que lo habían leído. Claro que sabían ese pasaje que está en 1 de Samuel, capítulo 21. Pero evidentemente ellos no se habían parado a pensar en la enseñanza de este pasaje. Ellos no habían pensado ni meditado en ello. La acción, por lo tanto, se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 21, y podemos leerlo allí, en los versículos del 1 siguientes, cuando David huía delante de Saúl. Él y un grupo de hombres, no se nos dice cuántos, y entonces él vino a Nob, a donde estaba el tabernáculo en aquel entonces, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Estaba, como sabemos aquí, David mintiendo, ¿verdad? Pero bueno, esto ahora no es el punto. La cuestión es que lo que pide David a continuación, dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a mano, solamente tengo pan sagrado, el pan de la proposición, es decir, el pan que en la ley de Moisés se ordenaba presentar precisamente los domingos, 12 panes, ¿no?, simbolizando entonces por las tribus de Israel esta comunión que se tiene con el Señor. Se renovaba y se estaba delante del Señor hasta el siguiente sábado, simbolizando, como decimos, esta comunión con el Señor, que el Señor los invita a su pueblo a comer de su mesa. Entonces vemos que era un pan que había sido santificado para el culto al Señor. Dice, no tengo pan común. No es un pan común, es el pan que ha sido consagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, que ellos no estén de esa manera inmundos, ¿no?, o impuros. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes, ya los cuerpos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, es común, pero no se habían, digamos, vuelto impuros, digamos, ¿no? Cuanto más no serán hoy santos sus vasos. Cuanto más, entonces vemos que si ellos comen del pan santificados, no serán entonces ellos, santos. Así pues, vemos que el dar ese pan a David y a sus hombres, eso no fue una profanación de lo sagrado. Eso no fue una profanación de lo sagrado porque ellos no estaban impuros. Hubiera sido una profanación si ellos
hubieran tomado ese pan estando impuros. Pero ellos no estaban impuros. Entonces ellos, al tomarlo, eran santificados. No se perdía el carácter de santo, ¿verdad?, en el sentido de que se profanaba, sino que ellos, al tomarlo, serían santificados. Bien, pues vemos que el punto del argumento de Jesús contra los fariseos es que si David, en un caso de necesidad, porque huía y no tenía nada y tenían hambre, él y sus hombres, pues comió ese pan, que sí, en principio era para los sacerdotes, pero que se pudo poner entonces esa excepción en un caso de necesidad para que comiera gente que no estaba impura, pues entonces sí, en un caso de necesidad, David, porque él era el ungido del Señor, el que tenía que ser el rey, lo comió, pues ahora, ¿cuánto más? Estando el verdadero Mesías, el verdadero hijo de David, en un caso de necesidad, pues que no se trata de comer el pan de la proposición, sino de arrancar solamente unas espigas de un campo, que no es ni siquiera una falta, un pecado que le está robando porque está contemplado en la palabra de Dios, y que ni siquiera es una obra y un trabajo según la palabra del Señor. No más a que a lo mejor pues hacerte en nuestros días pues un café, ¿no? O calentarte pues la comida para comer caliente, ¿no? La comida ya hecha. Pues entonces, ¿cuánto más el verdadero hijo de David, el Mesías, en un caso de necesidad, puede comer 4 espigas? Vemos, es el argumento de mayor a menor. David hizo mucho más y no estuvo pecando. ¿Cómo me acusáis a mí de pecado por esto que estoy haciendo? Así, por lo tanto, no conocían la palabra de Dios y fueron verdaderamente entonces ellos puestos en evidencia como unos ignorantes en la palabra, que es lo que verdaderamente, como decíamos, es la acusación, creo que peor que se le puede hacer a alguien que sea un líder o un dirigente espiritual del pueblo del Señor. Dicho sea de paso, acerca de este pasaje, acerca de esta respuesta de Jesús, cuando dice en el versículo 26 cómo entró en la casa de Dios en los tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Abiatar, y hemos leído en 1 Samuel capítulo 21 que era Ahimelech. Y vemos pues aquí hay una cuestión, y lo digo porque lo encontramos en los comentaristas, y según qué comentaristas tomes y según qué a lo mejor predicadores escuches, pues hay gente que no tiene vergüenza de decir que Jesús se equivocó o que Marcos se equivocó, cuando esto es una completa necedad, porque Ahimelech es la persona aquí que sí sale citada en el capítulo 21, que sería muerto, por lo tanto, por Doeg, edomita, ¿no?, cumpliendo las órdenes de Saúl. Pero Abiatar era su hijo. Su hijo, vemos en el capítulo 22, en el versículo 20, se escapó y se fue con David. Abiatar, el sumo sacerdote. Y Abiatar, fijémonos, fue el sumo sacerdote principal del tiempo de David. Duró toda la vida de David. Estuvo con David, fue el sumo sacerdote antes que David fuese rey, y seguiría siendo sumo sacerdote después de la muerte de David. Y lo vemos entonces en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 26, como, bueno, pues él, Abiatar, había tomado pues partido por, creo que es Adonías, ¿no? Adonías, el hermano de Salomón, y que él pues había apoyado para que él fuera rey en su lugar. Y vemos entonces aquí cómo
Salomón lo destierra a Abiatar. Leemos en 1 Reyes capítulo 2 versículo 26, y dijo el rey al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido pues David mi padre. Con lo cual vemos que aquí para nada pues hay ninguna contradicción. Abiatar estaba ya con vida, y aquí se está pues citando a Abiatar, el sumo sacerdote importante, el más importante del periodo del rey más importante. Entonces, incluso cuando dice aquí en tiempos de Abiatar, aquí está hablando de su época, de su era, ¿no? Y él fue la figura pues más, digamos, predominante y de la que se conoció de aquel tiempo. Bueno, pues entonces vemos que no hay aquí tampoco un gran misterio en este asunto. Y bien, pues entonces decíamos en cuanto a la respuesta de Jesús, ¿no?, que era triple. En primer lugar, pues él estuvo hablando de la verdadera valor de la palabra de Dios, de la Escritura. Y en segundo lugar, ahora vemos, él da la enseñanza acerca del verdadero sentido, significado del sábado. Leemos en el versículo 27, también les dijo Jesús: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Con lo cual vemos que está mostrando que el sábado es para el beneficio del hombre. El sábado es un don de Dios al hombre. El sábado es una bendición de Dios para el hombre. El sábado no es una creación de Dios para que se enseñoree del hombre como si fuera un tirano, sino para su bien, para su propio beneficio. No es una opresión, sino que es una liberación. Ya para empezar, podemos disfrutar, ¿no? Podemos disfrutar de que no tenemos que trabajar. No tenemos que trabajar. Ya trabajamos lo suficiente, bastante durante la semana, y podemos olvidarnos de nuestros trabajos durante un día a la semana. Olvidarnos, ¿no? Tareas en el hogar, no nos olvidamos de ellas, ¿no? Tareas, el mínimo, entonces estamos libres, ¿no? Durante la semana tenemos muchas obligaciones, pero nos vemos libres de ellas en el sábado. Bien, pues es un día para dedicarlo, para pensar, para hablar de la palabra de Dios. Alguien a lo mejor pensará que es muy restrictivo y que, bueno, pues podemos utilizarlo para hablar de todo tipo de cosas, de filosofía, de literatura, de deportes, de política, de entretenimiento, de lo que sea. Aunque en Isaías 58, pues dice de que no hablemos en él nuestras palabras, nuestra voluntad, nuestra intención. Es un día sobre todo, sí, para dedicarlo para el Señor, ¿no? Isaías en el capítulo 58, y estar meditando en su palabra. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, como decimos, ¿no? Alguien podrá pues decir, pues es muy restrictivo a lo mejor que no juguemos y que no hagamos aquí deporte, que no vayamos a la plaza de toros, o que no vayamos al campo de fútbol, o que no vayamos al cine. Bueno, pero es para que no busquemos nuestra voluntad ni nuestros propios intereses. ¿Para qué? Para que nos deleitemos en Él. Le llamemos delicia, le llamamos santo y le llamamos glorioso de Jehová. Porque nos centramos en el Señor y Él es nuestra delicia y Él es nuestra vida. Y fijémonos, por si fuera poco, la promesa que el Señor añade. Porque dice el versículo 14: yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Te haré subir sobre las alturas de la tierra. Vas a prosperar, vas a estar por cabeza y no por cola. El Señor te va a bendecir el fruto de tu trabajo para que no estés
en cola. No estés abajo, sino estés arriba. Y ahora pues vemos que estamos precisamente, sí, aquí en carnaval y todos van muy simpáticamente disfrazados y con las orejas de ratita por la calle o en las tiendas. Bueno, lunes y martes fiesta en el colegio, ¿no? Bueno, pues nosotros ya tenemos fiesta los domingos, ¿no? Y esta fiesta, pues nosotros, digamos que no nos tienen que verdaderamente importar para nada y que hemos de ser laboriosos en ellas, y es como a la larga el pueblo del Señor está pues en la cabeza, mientras que los demás pues acaban en la cola. Bien, pues entonces vemos el verdadero significado del día de reposo es para nuestro bien. No es un ogro el día del Señor. El reposo no es un tirano, es una liberación para nosotros. Y por último, la tercera pues, respuesta de Jesús es que Él afirma la verdadera autoridad de Cristo. Versículo 28, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y utiliza otra vez el título Hijo del Hombre. Y aquí está afirmando Jesús entonces su autoridad divina, el título divino que aparece en la profecía de Daniel capítulo 7. Así, por lo tanto, vemos aquí, está hablando de que Él es divino, Él es Dios. Desde el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una de las cosas que fueron hechas fueron al final hechas. Así pues, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba Jesucristo, el Hijo, el Verbo, haciéndolo todo. Cuando Dios reposó y santificó de esa manera el día de reposo, allí estaba Jesucristo, el Verbo, ahí estaba Él, también santificando el día. Con lo cual vemos que Él es el Señor del día de reposo. Como dice Colosenses 1, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Todas las cosas han sido hechas para Cristo. Y el día de reposo ha sido para Él, para su gloria, para su honra. La finalidad del día de reposo es, sí, para que nosotros podamos descansar, pero que de ese modo exaltemos a Cristo, al Hijo. De manera que aquellos que guardan sábados o reposos en otros días, además, pero que no honran a Cristo, no están honrando el reposo, no están guardando el reposo, no están verdaderamente guardando el sábado. Por muy puntillosos que sean, por muy quieran ser muy precisos y con muchas menudencias, ¿no? Porque el objetivo del día de reposo es exaltar al Hijo. Y de la misma manera que quien no tiene al Hijo no tiene al Padre, quien no honra al Hijo en el reposo, no guarda ningún reposo. Él es el Señor del día de reposo, Jesucristo, porque Él es Dios, de la misma manera que el Padre y el Espíritu Santo, tres personas, y un solo y el mismo Dios. Con lo cual, pues, en conclusión, simplemente, pues, hemos de decir que vamos a seguir, evidentemente, guardando el día de reposo, todo lo que hemos estado diciendo acerca de las dificultades contemporáneas para comprender el mandamiento y comprender este texto y otros parecidos en el Nuevo Testamento. Creemos que, gracias a Dios, no es nuestro caso. Así pues, vamos a seguir guardando el día de reposo, pero también haciendo atención, ¿no? Como que no caer en este espíritu, porque es algo humano y fácil de caer, ¿no? De poner normas humanas al mismo nivel o incluso superior que el de la Escritura. Sobre todo, disfrutando del día del Señor, disfrutando del reposo, disfrutando de que nos dé el gran privilegio y la gracia de podernos congregar y tener los cultos públicos, de recibir su santa palabra en esta tierra. Y vamos a seguir entonces exaltando a nuestro Señor Jesucristo en Él. Él es el Señor de todas las cosas
y al hacerlo sabemos que estamos también honrando al Padre y al Espíritu Santo. Pues que así sea. Gloria sea a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo para siempre. Amén.